nos debe llevar, amén, literalmente a mirar la escritura de cómo vivía él, aleluya, y el ejemplo, como dice también la escritura que tomamos como, aleluya, la escritura principal, y así como yo hice, también vosotros haced, porque el ejemplo se los he dado. Así que hoy quiero hablarte, hermano, aleluya, acerca, amén, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, como el Cristo sabio o la sabiduría de Cristo, que es algo, aleluya, que tú y yo deberíamos de imitar. Cuando hablamos de que Cristo es el ejemplo, nosotros tenemos que venir, y quiero ser repetitivo en ese sentido, y mirar la vida de Cristo para que nosotros sepamos, aleluya, literalmente a quién debemos de imitar. Es decir, Cristo debería de ser ese faro, aleluya, que evita que tú y yo nos perdamos, amén, en el mar. Hace algunos días, amén, usted vio que no estuve por acá. Salí con mi familia porque mi esposa y yo cumplimos 28 años de casados. Así que salimos a tomar unos días para poder, aleluya, festejar o recordar, aleluya, que hace 28 años, amén, comenzamos una vida, una aventura, y bueno, fue, aleluya, un tiempo especial, y entonces, bueno, yo estaba ahí, no soy buen nadador, pero me metí ahí como a nadar, y entonces empecé a nadar, amén, sin sacar la cabeza para ver hacia dónde iba, y de repente cuando me di cuenta, hermano, ya estaba ahí encima de unos arrecifes, y esos cortan bien bonitos, ¿sí ubica? Es decir, nunca volteé para ver dónde iba, y cuando me di cuenta, yo hago cuenta que en lugar de regresarme así, me fui asá. Y muchas veces así de sencillo es perderse en el mar. Cuando no tienes un hacia dónde, aleluya, podemos perdernos. Así que Cristo ha dejado el ejemplo como, aleluya, forma, amén, de ser un faro para que tú y yo no nos perdamos. Cuando hablamos de la sabiduría, la Biblia tiene infinidad de versículos que nos hablan acerca de ella y que la exponen como una forma importante a la cual el hombre debería de acudir. La sabiduría, hermano, aleluya, la Biblia nos muestra que hay sabiduría que proviene de Dios y hay sabiduría que proviene del mundo. El libro de Primera de Corintios, hermano, el versículo 1 del 21 al 24 nos dice que los griegos buscaban sabiduría, que los griegos querían tener y les gustaba la sabiduría de este mundo. En ese mismo capítulo, en ese mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5, Pablo mismo relata y dice: yo vine no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 3 del 19, dice que la sabiduría de este mundo es la insensatez. Es decir, la sabiduría de este mundo, hermano, nos lleva a la necedad. Y cuando miramos, aleluya, que estas porciones nos dan con claridad, aleluya, a entender qué es la sabiduría de este mundo y cómo los hombres la buscan, esa no es la sabiduría de la que yo quiero hablarte este día, sino que yo quiero que tú y yo, aleluya, recordemos hoy un versículo que estuvimos estudiando y del cual hablamos bastante tiempo, un mes, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Yo sé que algunos ya lo conocen de memoria, pero quisiera, aleluya, para aquellos que no lo recordamos, leerlo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Amén. Así que Cristo es sabiduría. Si tú y yo quisiéramos como que empezar, aleluya, desde un punto, aleluya, estudioso, teológico, el punto de la sabiduría, tendríamos que venir a entender y saber, aleluya, que el inicio de la sabiduría cristiana, de la sabiduría que proviene del Espíritu, tiene que iniciar con el temor de Dios. Así que cuando tú y yo, aleluya, vamos a mirar a Jesucristo como el ejemplo del hombre sabio, como el ejemplo de alguien que actúa en sabiduría, tú y yo tenemos que entender que él era un hombre, aleluya, que tenía temor a su padre, que él se había despojado de su deidad y caminando como hombre en esta tierra, aleluya, él nunca dejó de tener ese temor reverente. Incluso la palabra dice que él era escuchado en sus oraciones a causa de su temor reverente. Así que Cristo, hermano, que fue hecho sabiduría para nosotros, no vivió exento del temor a su Padre. De tal manera que con esto quiero darte a entender que la raíz para que tú y yo podamos, aleluya, expresar y vivir en sabiduría es, aleluya,
totalmente necesario que usted y yo temamos a Dios, porque de lo contrario hoy podría ser, como lo explica Primera de Corintios, un griego buscando simplemente conocimiento que llene tu cabeza, que llene tu psico, pero que tú no temas a Dios, o que quizá seas capaz de predicar el evangelio con palabra de humana sabiduría, pero estar carente de ese espíritu que trae sabiduría, donde el temor a Dios nos hace reverentes para poderla enseñar con verdad. Cuando hablamos de ser sabios, hermano, apegados a Cristo, tendríamos que comprender, aleluya, que la sabiduría humana literalmente nos lleva a la necedad. Así que la pregunta del millón para continuar es, ¿usted es necio? Porque eso es una, aleluya, un claro elemento en la vida de un cristiano que tiene sabiduría humana y que quizá está presumiendo que tiene una sabiduría de lo alto, pero la realidad es que su sabiduría es muy terrenal. ¿Estás aquí? Así que yo quiero que veamos el libro de Lucas, capítulo 2. Aunque usted no lo crea, le extrañé. Amén. Por la tarde, en la mañana me fue un poquito difícil, pero por la tarde escuché el mensaje. Me conecté y dije, voy a escuchar, amén, el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Así que escuché el mensaje que dio mi hermano Abraham. Y Dios es bueno. ¿Cuántos saben eso? Lucas 2, versículos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 47. Está hablando de Cristo, ¿está aquí? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias. Quiero rogarle, Señor, que esta noche podamos ver a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, como el Cristo, el Dios de la sabiduría, como aquel al que deberíamos de imitar, Señor, aleluya, en el sentido de vivir con sabiduría. Le ruego que esta noche su palabra hable a nuestras vidas, mi Señor, y que deseemos ser sabios como el Señor Jesucristo cuando caminaba en esta tierra. Le damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que entender, hermano, aleluya, que el plano terrenal para Jesucristo fue muy real, que su abandono de la potestad y su abandono de deidad lo humillaron haciéndose hombre, aleluya, y esa vida de hombre, hermano, que comenzó como comienza cualquier vida humana, naciendo de mujer, pero siendo concebido por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Pero después de que nació de mujer, se cumplió con él todo lo prescrito por la ley. Es decir, María tuvo, hermano, que purificarse, y después le trajo para presentarle en el templo, como se hacía con los varones cuando abrían, aleluya, la matriz de una mujer. Así que Cristo, hermano, estaba, aleluya, cumpliendo con todo desde que sus padres se encargaron de él, pero él empezó a crecer como crece cualquier niño. Pero algo que empezó a identificar y empezó a diferenciar a nuestro Señor de los demás es que él tenía sabiduría y él era muy inteligente. Amén. Recordemos que esto, hermano, no estaba proveniendo, aleluya, de su deidad. Es decir, en este punto carnal, él no era, hermano, aleluya, no era el Dios omnisciente. Él era el Dios omnisciente en el cielo, pero al despojarse de eso, tuvo que apegarse a las enseñanzas de la Escritura, y tuvo, hermano, aleluya, que buscar a su Padre en oración para que todo le fuese revelado. Ahora, tenemos que entender que Cristo, hermano, tenía el Espíritu Santo en su vida, el cual la Biblia con mucha claridad nos describe que el Espíritu Santo todo lo escudriña, y es el que todo lo enseña, y es el que todo lo muestra. ¿Estás aquí? Así que tenemos que entender muy bien que hablar de sabiduría es una sabiduría, hermano, aleluya, que proviene, o una sabiduría provincial, aleluya, por medio del Espíritu Santo. De modo que lo que estamos leyendo aquí es que el Señor, hermano, desde muy pequeño ya mostraba, aleluya, que el Espíritu Santo le gobernaba y mostraba un temor al Señor, y por ende se podía mirar la sabiduría de él.
Entendemos que él nunca fue necio en su vida. Entendemos que lo que él hablaba, hermano, contenía verdad, contenía, hermano, aleluya, sabiduría de lo alto. El libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 54, o más bien el versículo 54 y 55, ¿me está entendiendo? Mateo 13, 54 y 55. ¿Está ahí? Dice la palabra del Señor. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Las personas, hermano, estaban maravilladas porque no había habido otro hombre como él. Si bien Juan el Bautista predicó, hermano, el evangelio del arrepentimiento y siendo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, la sabiduría de Cristo no se igualaba, o más bien la sabiduría de Juan no se igualaba con la sabiduría de Cristo. Hay algo, hermano, que es muy importante y que el hombre necesita entender, aleluya, que la sabiduría que buscamos imitar del Señor proviene del Espíritu Santo. No solamente proviene de la memorización de la Escritura, o no solamente proviene, hermano, aleluya, de tener un buen entendimiento acerca de los proverbios, el cual es un libro conductual. Que tú y yo necesitamos, aleluya, rogar porque esa sabiduría nos sea dada, porque la sabiduría lo que permite, hermano, aleluya, es que se tomen decisiones y se puedan dar directrices a la vida de las personas que hoy están luchando y peleando, hermano, contra el mundo, contra las concupiscencias, contra Satanás. Cuando tú y yo somos faltos de sabiduría, aleluya, no podemos, aleluya, enfrentar la vida como si estuviéramos gobernados por el Espíritu Santo, sino que al estar faltos de sabiduría, hermano, la muestra clara es que no tienes un gobierno del Espíritu de Dios sobre ti. Cuando un hombre tiene ira y empieza a hablar, hermano, con ira, va a ofender, va a dañar, incluso saldrá su viejo hombre y entrará incluso en un lenguaje que había abandonado. El gobierno del Espíritu Santo, hermano, necesita llenarnos de palabras sabias para poder nosotros comprender, aleluya, que ese gobierno se ha manifestado. El proverbio dice que aun cuando el necio calla, es tomado por sabio. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos domina, entonces nosotros no haremos, hermano, la explosión de ira que está conteniendo en nuestro corazón o que contiene nuestras emociones. Muchísimas veces tú y yo hemos estado en problemas y nos hemos tropezado por causa de no saber decidir con sabiduría. Los hombres cuando nos oyen hablar, hermano, aleluya, no identifican en nosotros sabiduría. Pueden identificar otras cosas, quizá como inteligencia, pueden identificarnos incluso como necios, pueden identificarnos incluso, hermano, como personas que conocemos la Biblia, pero de eso a que nos puedan identificar como hombres o mujeres sabios, aleluya, muchas veces todavía hay un gran trecho. Así que lo que estamos mirando es que Jesucristo, hermano, lo mostraba. Cuando él hablaba, se miraba quién le gobernaba. Si usted y yo hemos mirado los evangelios, el evangelio contiene aquellas palabras que dice, no te has de preocupar, qué has de decir, porque mi espíritu te lo ha de dar a hablar. Eso es la sabiduría que proviene de lo alto. Y muchas veces nosotros creemos que esa sabiduría o que ese espíritu va a actuar, hermano, sobre una vida negligente que se aprendió 2 versículos de memoria y entonces con eso, aleluya, va a ganar el mundo para Cristo. No. El hombre se prepara y es el Espíritu Santo que habita en él el que le ayudará, aleluya, a poder contender con la necedad que hay en su mente o poder contender con los problemas que se suscitan en su vida de tal manera que esta sabiduría pueda ser un elemento visible a tu vida y a la vida de tu familia y a la vida de tu propia iglesia. ¿Está aquí? Lucas capítulo 20. ¿Voy muy rápido o...? ¿Sí? ¿Voy bien? Lucas 20.
Eso me pasa cuando no predico una vez. Lucas 20. Si voy rápido, usted me puede decir, a veces mi monitor es mi esposa, siempre le digo, ¿cómo voy? O aquí a veces trato de verla, pero si voy rápido, usted puede decirme. Lucas 20, versículos 24 al 26. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Hermano, estos son palabras que para ti, para mí hoy son tan normales. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero lo que nosotros miramos, hermano, aquí es el elemento de la sabiduría exponiéndose, amén, ante hombres que buscaban tentar al Señor respecto al tributo, respecto a saber si tenían que darle a César o no. Pero la forma de sabiduría en la que Jesucristo se expresa, hermano, es sumamente evidente. Porque la sabiduría, hermano, aleluya, nos ayuda a que nosotros no seamos sorprendidos por situaciones que muchas veces en nuestra inteligencia normal seríamos rebasados. Pero la sabiduría, hermano, aleluya, nos da, digámoslo así, un nivel diferente de visión y nos da, hermano, un nivel diferente de opciones a las cuales podemos acudir para salir adelante, amén, en ciertas situaciones adversas a nuestra vida. El libro de Santiago, aleluya, capítulo 1, versículo 5, dice que el que no tenga sabiduría puede pedirla, que aquel, aleluya, que la desee puede pedirla porque será otorgada, aleluya, por nuestro Dios y Señor. El libro, aleluya, de Primera de Reyes, capítulo 1, contiene, hermano, aleluya, un ejemplo muy claro y muy hermoso respecto a que el hombre necesita ser sabio. Lo que yo te hablé ahorita, o lo que dice Santiago, hermano, fue escrito, amén, miles de años después de que el mismo rey Salomón acudiera a Dios para solicitarle, aleluya, sabiduría. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo, anótelo nada más, del versículo 7 al 9, aleluya, Salomón le dice al Señor, dice en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón le pide al Señor. Salomón no tenía la escritura que está en Santiago y que tú y yo hoy conocemos. Pero Salomón, hermano, aleluya, conocía al Dios sabio, aleluya, y había oído todas las proezas que Dios hacía. Así que Salomón, hermano, pudo entender que su inteligencia no bastaba, aleluya, no solamente para gobernar al pueblo, sino su propia vida. Así que él solicita de la sabiduría, la cual tú y yo hoy tendríamos que anhelar vehementemente, aleluya, de tal manera que tú y yo podamos empezar a ser una iglesia que imite a Cristo, aleluya, en su sabiduría. Aquí mismo, aquí donde estamos en Primera de Reyes, capítulo 3 está ahí, versículo 16 en adelante, sígame. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no,
Tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ¿sí me va siguiendo? Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hermano, tú y yo lo vemos y quizá lo viéramos muy sencillo. Pero, ¿qué haces tú cuando estás presenciando una pelea? ¿Qué haces tú cuando estás presenciando una discusión? ¿Qué haces tú, hermano, cuando estás en medio de dos personas que dicen tener la razón? ¿Qué haces tú, hermano, aleluya, cuando no se está peleando una moneda, sino a un hijo? Así que lo que tú y yo miramos aquí, hermano, es que la respuesta de Dios sobre el hombre cuando solicita sabiduría para poder ser de bendición, hermano, eso es real y se ejecuta con verdad sobre la vida de aquellos que deciden temer a Dios y buscar su Espíritu Santo para poder decidir correctamente, no solamente en función o en pro de su vida, sino en función de poder bendecir, hermano, a una iglesia, al grupo de casa, al grupo de proclamación o al lugar donde tú te muevas y a tu misma familia. Muchas veces tú y yo, hermano, no hemos mirado la sabiduría, aleluya, como algo que debería ser anhelante en nuestra oración, por más, aleluya, o por encima del oro y de la plata. Y te encargo que puedas leer, si no mal recuerdo, el libro de Proverbios, capítulo desde el 2 me parece, 2, 3, 4 y 5, donde se habla, aleluya, de la sabiduría y dice, átala en tu cuello, donde dice que es mejor que el oro de Ofir, donde dice que es mejor que la plata refinada, donde dice, hermano, aleluya, que la sabiduría busca al hombre, pero el hombre huye de ella. Hoy, amén, tú y yo quizá, aleluya, solamente estamos, amén, buscando tener, aleluya, una palabra escuchada, una palabra predicada, pero no has sentido la congoja por la falta de sabiduría en tu vida para tomar decisiones. Así como Cristo era sabio, miramos los hombres, hermano, que también pueden ser sabios. Por eso Cristo es, aleluya, un ejemplo a la iglesia, porque no es algo imposible de hacer, no es algo imposible de obtener, porque nuestro Señor lo hizo estando en carne, despojado de su deidad. ¿Estás aquí? Así que tú y yo tenemos que mirar que la sabiduría tiene mucha importancia para tomar decisiones en momentos importantes. De hecho, el libro de los Hechos, al inicio, cuando se habla de traer a hombres que sirvan, dice que estén llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Porque la sabiduría, hermano, es algo que necesita acompañar a los líderes, que necesita acompañar a la gente de servicio, porque en muchas ocasiones se encontrarán con situaciones adversas que demandarán sabiduría y no inteligencia, porque la sabiduría hará que tú te mantengas en los principios bíblicos y tu inteligencia quizá te pueda otorgar un retorno o te pueda otorgar un camino más corto, el cual, hermano, a la hora de ser juzgado, no será de gloria y honra a Dios. ¿Estás aquí? Así que no necesitamos solamente personas inteligentes, sino necesitamos personas sabias que puedan, aleluya, imitar al Señor Jesucristo. Y entonces, mirando todo esto, otra pregunta del millón es, ¿estás creciendo en sabiduría? ¿Estás desarrollándote en sabiduría? ¿Es eminente en tu vocabulario que lees la Biblia?
Pareciera, hermano, aleluya, que es tu pan de cada día leer la Biblia y que tu búsqueda del Espíritu Santo es tan incesante que no necesitas preocuparte porque no la memorizas, porque el mismo Espíritu, aleluya, te ayuda, como en su momento ayudó a Salomón para discernir quién era la madre. Tú y yo necesitamos mirar hoy si estamos buscando imitar a Jesucristo en sabiduría, porque los versículos con los que iniciamos dicen que Él crecía en eso, se desarrollaba en eso. Es decir, la sabiduría, hermano, no es algo en medida. Aquí está, ya eres sabio y tan, no. La sabiduría se desarrolla. La sabiduría tiene que ir madurándote. La sabiduría tiene que ir creciendo. ¿Estás aquí? Y es por ello, aleluya, que en la iglesia se necesitan hombres y mujeres sabios, sabios. Tú tienes que saber qué hacer. Cuando yo salgo, siempre dejo a alguien encargado en la iglesia, porque necesito que los hombres que voy dejando encargados vayan aprendiendo, aleluya, a saber qué hacer. Y si no saben qué hacer, de ahí mana y de ahí se pregunta, háblale al pastor y pregúntale qué hago, o yo mismo le hablo y le pregunto, pastor, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces tú te crees sabio y podrías meterte en un terreno que no te pueda hacer, aleluya, de bendición sobre tu vida. Es importante, aleluya, porque el hombre sabio no es el hombre que sabe hacer todo. El hombre sabio es aquel, aleluya, que incluso viene y pregunta y busca dirección. Jesucristo, hermano, aleluya, nunca hizo lo que quiso. Dice que todo estuvo sujeto a la voluntad de su Padre, todo el tiempo. La sabiduría es temor a Dios. Porque si tú y yo hoy carecemos de sabiduría, entonces el elemento de la necedad será muy claro y muy evidente en tu vida. Tan básico como cosas que se te han dicho que no hagas y lo vuelves a hacer. Eso es carencia de sabiduría, aunque hoy usted pueda tener la sabiduría terrenal. Incluso la Biblia habla de sabiduría diabólica. ¿Estás aquí? Y no me quiero meter en esos temas porque sería bueno analizarlo desde el punto bíblico, pero hoy te hablo de la sabiduría que proviene del Espíritu Santo basado en el temor y el cual Jesucristo actuó y con la cual, amén, pudo, aleluya, enfrentar situaciones incluso cuando quisieron tentarle. Y asimismo Salomón, quien era un hombre como tú y como yo, pero que rogó al Padre por una sabiduría sobre su vida. Una iglesia que no es sabia, hermano, es una iglesia necia. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Y quisiera pedirle que cierre un momento sus ojos, que, que los cierre para no distraerse. Es un hábito que tenemos con la única intención de que usted pueda meditar un momento. Que usted pueda preguntarse hoy, ¿anhelo la sabiduría de este mundo como los griegos? La palabra que comparto es de humana sabiduría, como decía Pablo. La sabiduría que tengo me lleva a la necedad porque es una sabiduría de este mundo. Es práctico ver cuando alguien es sabio de parte de Dios o cuando es sabio de parte del mundo. Porque la sabiduría, según lo que explican los evangelios, nuestro Señor Jesucristo creció en ella y se desarrolló en ella, ligado en todo tiempo en un temor reverente a su Señor, a su Padre, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Jesucristo, siendo el ejemplo de la iglesia como Jesucristo sabio, debería de ser hoy suficiente, hermano, aleluya, su vida, para que hoy tú y yo en nuestros corazones anheláramos ser sabios como Él. Tener la sabiduría que Él obtuvo, porque esa misma sabiduría obtuvo Salomón en su momento cuando rogó al Padre por ella. Santiago es claro. ¿No la tienes? Pídela.
El problema es que muchas veces, hermano, nuestro orgullo en el corazón nos dice, ya somos sabios, ¿qué voy a pedir? Así que esta noche es muy importante que tú puedas meditar un momento acerca de cómo has decidido en tu vida. Piensa cómo has decidido en tu vida. Ahora, bajo ese pensamiento, hoy estás dispuesto a decidir de una manera más grande, más agresiva, más radical para glorificar a tu Padre. ¿O ya te bastó con haber dejado el vicio? ¿O ya te bastó con que se medio haya arreglado tu matrimonio? ¿Ya te bastó? Esa no es la sabiduría divina. Porque la sabiduría divina crece, se desarrolla, madura, te lleva a más. Por eso es importante que hoy tú mismo te des cuenta. ¿Alcancé la sabiduría del Señor? ¿Me está siendo provista por el Espíritu Santo? ¿O solamente alcancé la sabiduría terrenal? Donde ya me di cuenta que si dejo esto me va bien. Donde ya me di cuenta que si no hago el otro no tengo problemas. Y hasta ahí llegó tu sabiduría. Conveniente, ¿no? Yo quiero invitarte esta noche, hermano. Si tú puedes alcanzar a mirar que tu sabiduría no es vasta y quisieras ser un hombre o una mujer que con la ayuda del Espíritu Santo pueda desarrollarse y crecer en sabiduría, que puedas saber qué hacer, imagínate. Tener respuesta a aquellas cosas que hoy no tienes respuesta. Saber qué hacer con aquellas cosas que nunca has sabido qué hacer. Eso no proviene de inteligencia ni de experiencia. Proviene de la misma voz de Dios a través de su Espíritu diciendo, no lo hagas, haz esto, haz aquello, haz el otro. Y cuando tú te mueves bajo esa directriz, entonces ese elemento empieza a florecer y empieza uno a mirar que eres un hombre, que eres una mujer con sabiduría de lo alto, como lo era el Señor Jesucristo. Así que si Dios habló a tu vida en esta área de la sabiduría, de alcanzarla, de quererla, para desarrollarla, usted puede venir al altar y decirle, Señor, necesito esa sabiduría. Dame tu sabiduría. Comienza con el temor en mi corazón. Vamos a adorar. Dios está en este lugar. Aleluya.